Hola, mi nombre es Eric Fernando Rodríguez Odorato, curso actualmente la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en el Centro Educativo Universitario Siglo XXI. En esta oportunidad, para la asignatura de Bioquímica, la cual es impartida por el biólogo Eduardo Cisneros Molina, realizaré una breve explicación acerca del temario de esta asignatura, comenzando, por supuesto, por una introducción a la bioquímica. La bioquímica es una ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente de las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Esta intenta comprender la base química de la vida, las moléculas que componen las células y los tejidos que catalizan las reacciones químicas del metabolismo celular, tales como la digestión, la fotosíntesis y la inmunidad, entre muchas cosas. Tiene aplicaciones en amplios sectores de la medicina, la agroalimentación, la farmacología y en distintas áreas de la salud. La bioquímica podemos decir que es de gran relevancia en las ciencias biológicas, tales como lo es en la medicina veterinaria, ya que ésta estudia el funcionamiento normal de un organismo vivo desde el punto de vista molecular, a través de identificar la importancia de las biomoléculas, enlaces, agua, vitaminas, minerales y enzimas. La importancia de la instrumentación para el estudio de la bioquímica. Podemos decir que la instrumentación es aquella que nos permite obtener una información sobre las propiedades químico-físicas de una sustancia y se clasifica en base a la propiedad que se está midiendo. El propósito de la instrumentación química es obtener información de la sustancia que se está analizando. Para implementar esta acción debemos tener un conocimiento del equipo de laboratorio para la bioquímica. Los materiales e instrumentos del laboratorio químico son esenciales para el desarrollo del sector industrial. Gracias a los equipos de laboratorio es posible realizar experimentos, control de procesos y controles de calidad de los materiales para asegurar la calidad de los productos o sustancias que se están analizando. La razón por la cual debemos conocer los instrumentos de laboratorio es para el uso correcto de estos mismos, ya que es en beneficio y por seguridad nuestra. Bioseguridad. La bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales, los cuales tienen un procedente de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando con esto la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la seguridad y contra la salud de trabajadores, de pacientes, visitantes o del medio ambiente. Un ejemplo del uso correcto del equipo de laboratorio y el conocimiento en bioseguridad sería la recolección, conservación, manejo y envío de muestras de sangre tomadas a un grupo de aves. Los virus de la gripe aviar y porcina y otros virus gripales de origen zoonótico pueden afectar a los humanos, causando enfermedades que van desde infecciones leves, como las conocemos, de las respiratorias superiores, tales como son fiebre o tos, hasta neumonía, choque séptico, síndrome de distrés respiratorio agudo o incluso la muerte. El principal factor de riesgo de infección humana por los virus de la gripe aviar parece ser la exposición directa o indirecta a aves de corral infectadas o enfermas, o a entornos contaminados tales como lo son los mercados de aves vivas. El sacrificio, desplume, manipulación de las carcasas o preparación para el consumo de aves de corral, las cuales están infectadas, especialmente en el entorno doméstico, probablemente sean también factores de riesgo. El agua. El agua es una sustancia que se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Su fórmula H2O, y se puede encontrar en estado sólido, tal como el hielo, gaseoso, en vapor, y líquido, siendo el agua. Las propiedades físicas y químicas del agua son muy importantes para la supervivencia de los ecosistemas. Nuestras mascotas deben de disponer siempre de agua limpia y a una temperatura agradable, ni fría ni caliente, ya que si no cumplimos con estas simples condiciones, nuestra mascota consumirá una menor cantidad de la que sería conveniente para cubrir sus necesidades.
Por el contrario, si el agua está en su punto, el animal beberá la cantidad necesaria tal para su mantenimiento. Un animal puede sobrevivir tras la pérdida casi de la totalidad de su glucógeno. También tras la pérdida casi de la totalidad de su grasa almacenada, e incluso también sobrevive si sufre una pérdida de la mitad de sus proteínas. Pero si nuestra mascota sufre una pérdida de tan solo el 10% total del agua de su organismo, los daños producidos serán de gravedad. Y si esta pérdida alcanza un rango de hasta el 15%, la muerte será un hecho casi seguro. Carbohidratos. Los carbohidratos son una de las 3 categorías de macronutrientes esenciales en la dieta de los animales, junto con las proteínas y las grasas. Sus moléculas están formadas por 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos se consideran una de las fuentes principales de energía y además proporcionan fibra, que es beneficiosa para la salud. Gastrointestinal. El organismo de los perros tiene la capacidad de convertir proteínas en energía, que ayuda al cumplimiento de sus funciones vitales y nutre su musculatura, como bien sabemos. De la misma manera, el cuerpo de los canes convierte los hidratos de carbono o carbohidratos en energía que se utiliza para cumplir las mismas funciones corporales, tales como en los seres humanos. Una dieta para perros con un alto porcentaje de carbohidratos puede llegar a resultar dañina para la salud de nuestros compañeros y provocarles obesidad, problemas cardiovasculares y problemas de articulaciones, también disminución de las defensas o problemas de huesos, entre otras patologías. Pero es que, dado la facilidad con la que los hidratos de carbono se convierten en glucosa, un exceso de este azúcar simple en sangre puede llevar a nuestra mascota a llegar a sufrir diabetes. Este padecimiento, como bien sabemos, pone en riesgo tanto la calidad como la esperanza de vida de nuestras mascotas. Es por ello que los carbohidratos deben estar presentes en su justa medida en la dieta de un perro para que sea saludable. Lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias encontradas tanto en tejidos vegetales como en animales. Se caracterizan por ser relativamente insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, tales como el éter, el cloroformo y el benceno. Los lípidos son la mayor fuente de energía para rumiantes y contribuyen en el 50% de la grasa de la leche. El metabolismo lipídico de los rumiantes es totalmente distinto al de los monogástricos, debido a las modificaciones que sufren los nutrientes de la dieta por fermentación microbiana ruminal. Como bien sabemos, aunque las vacas solo consumen de 4 a 6%, estos contribuyen directamente al 50% de la grasa en la leche. En efecto, los lípidos son una importante parte de la ración de la vaca, pues además son la fuente más concentrada de energía en los alimentos. Los lípidos son compuestos no polares, parcial o totalmente insolubles en el agua, y se diferencian de los carbohidratos por su arreglo estructural y porque tienen una menor cantidad de oxígeno, mientras que difieren de las proteínas, porque estos no contienen nitrógeno. Por el contrario, estos cuentan con un mayor valor energético, por el cual en nutrición animal ha servido para establecer que el contenido energético de una grasa es casi 3 veces mayor que el aporte energético neto del maíz. Proteínas. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Los animales no precisan las proteínas como tales, sino los aminoácidos que componen para sintetizar sus propias proteínas. La mayoría de los aminoácidos se ingieren en forma de proteínas y solo ellos pueden incorporarse a las diferentes rutas metabólicas. Para ello, las proteínas y péptidos ingeridos sufren un proceso de degradación hidrolítica por medio de enzimas proteolíticas, las cuales son secretadas por el estómago, el páncreas e intestino delgado en el tracto gastrointestinal. Después de la acción de las enzimas, los aminoácidos quedan libres y son absorbidos y transportados a la corriente sanguínea, por medio de la que llegan
a lo que es el hígado, en donde transcurren parte de su metabolismo y luego se distribuyen. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas de la misma forma que los glúcidos, los lípidos y las proteínas, y por ello todos los seres vivos los poseen. Los ácidos nucleicos son las moléculas que contienen la información genética, información que dirige y controla la síntesis de proteínas de un organismo. Los ácidos nucleicos proporcionan información que determina la especificidad y características biológicas de las proteínas. Y las proteínas son polímeros formados por monómeros llamados aminoácidos y están unidos mediante enlaces peptídicos que determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales que conocemos. El diagnóstico y control de las enfermedades virales de importancia económica ha progresado de forma notable en la última década, gracias a la aplicación de las tecnologías de reacción en cadena de la polimerasa, PCR por sus siglas en inglés, y a las diferentes aplicaciones de la misma. Esto nos quiere decir que gracias al estudio de los ácidos nucleicos se ha tenido un gran avance en cuestión de análisis y detección oportuna de enfermedades virales en animales de aprovechamiento, principalmente en grandes especies. Vitaminas. Las vitaminas son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, ya que al ingerirlos de forma equilibrada, por supuesto, y en dosis esenciales, estas promueven el correcto funcionamiento fisiológico de los seres vivos. Las vitaminas, como sabemos, son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos, los cuales son esenciales para el crecimiento y para el mantenimiento de la vida animal. La mayoría de las vitaminas no son sintetizadas por el cuerpo de los animales. Entonces, o bien si lo son, es a una tasa muy pequeña, muy inferior, que permite cubrir los requerimientos de los animales. Las vitaminas difieren de los otros nutrientes principales que vimos anteriormente, tales como las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, en que estas no están químicamente relacionadas unas con otras. Existen en cantidades muy pequeñas dentro de las materias alimenticias de origen animal y vegetal, y son sin embargo requeridas por los animales en cantidades exactas. Aproximadamente se han aislado actualmente 15 vitaminas a partir de materiales biológicos. Su condición es esencial y depende de la especie animal, la tasa de crecimiento del mismo, la composición de alimento y la capacidad de síntesis de la población bacteriana, localizado en el tracto gastrointestinal del animal. En general, todos los animales muestran distintos signos morfológicos y fisiológicos por deficiencia cuando alguna vitamina está ausente en la dieta de dicha especie o dicho animal. Hormonas. Los animales domésticos poseen unas estructuras denominadas glándulas endócrinas, las cuales secretan unas sustancias llamadas hormonas, que transportadas por la sangre, estas establecen la comunicación entre ellas para transmitir información beneficiosa y útil para el organismo. El sistema endocrino está formado por varias glándulas endocrinas repartidas por todo el cuerpo, que incluyen las glándulas tiroides, la paratiroides, el páncreas, los ovarios, los testículos, las adrenales, la hipófisis y el hipotálamo. Estas glándulas producen múltiples hormonas que circulan por todo el torrente sanguíneo, pero cada una de estas afecta solamente a las células que están genéticamente programadas para recibir y responder a dicho mensaje. Si los niveles hormonales están elevados o disminuidos, es posible que el paciente tenga un trastorno hormonal, y entre los más comunes podríamos mencionar la diabetes, el hipotiroidismo en perros, el hipertiroidismo en gatos. Los niveles hormonales pueden verse alterados por varios factores, tales como el estrés, una infección y cambios en equilibrio hidroelectrolítico o por una respuesta inadecuada del cuerpo. Enzimas. Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio específico químico en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden ayudar a descomponer los alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda utilizar. La coagulación de la sangre es un ejemplo claro del trabajo de las enzimas. Las enzimas se incluyen en el alimento y en las raciones de los animales
para mejorar la disponibilidad de los nutrientes que no pueden ser digeridos por el propio animal. De esta forma podemos mejorar la disponibilidad de la energía, de la proteína, también de los minerales del alimento. Esto supone una mejora del valor nutritivo de las materias primas, de los alimentos, también del rendimiento de los animales a través de una clara mejora en el índice de conversión y una reducción del precio del alimento en este caso. Como conclusión podemos decir que es de suma importancia la bioquímica en la medicina veterinaria, puesto que gracias a esta se ha hecho y se ha podido obtener los resultados hasta ahora vistos y conocidos, tales como el análisis, tales como la captura de datos de forma eficiente para mejorar los alimentos, tales para la mejora genética, hablando en cuestiones de genoma, para los animales, mejoramiento de especie, en los alimentos, para un mejor aprovechamiento, para la composición de los alimentos, para mayor cantidad de proteína, de minerales, de grasas. También recordemos que actualmente existen, en el caso de las pequeñas especies, existe un mercado muy amplio de alimentos, y todos estos se han producido mediante un estudio minucioso de cada especie animal, puesto que en una familia, por ejemplo en el perro, existen múltiples alimentos dependiendo para el objetivo que se quiere tener para dicho animal, para dicha mascota. Asimismo, en las grandes especies, para el aprovechamiento correcto y para disminuir los tiempos, sobre todo de aprovechamiento del animal, para que éste se reproduzca de forma eficiente, para que éste crezca de forma eficiente y mejorar su genética. La bioquímica es una parte indispensable y de suma importancia en la medicina veterinaria y también en la zootecnia. Mi nombre es Eric Fernando Rodríguez Honorato. Esta fue una breve explicación acerca del temario de la asignatura de bioquímica. Gracias por su atención.